Hermanos, este día iniciamos una serie de predicaciones acerca de el libro de Daniel. Posiblemente compartamos unas 3 predicaciones. Este es un libro muy hermoso, con muchos desafíos, y que nuestros corazones estén atentos a lo que el Señor nos va a hablar a través de este libro. Quiero siempre hacer como un contexto histórico para poder llegar al libro de Daniel. Ustedes siempre que saben que siempre lo hacemos. El objetivo, hermanos, es que a través de esta prédica usted pueda animarse a estudiar esos 12 capítulos hermosos. Y no solamente animarse a leerlo, sino a ver la estructura, cómo está, cuáles son las partes del libro, cuál es la verdad central del libro, y para que a usted le sea más fácil estudiar este libro. Entonces yo estoy ahorita como que he entrado a un bosque y he abierto ese bosque, pero ustedes deben de entrar por ustedes mismos. Ustedes saben, hermanos, que Dios rescató y escogió a Israel, al pueblo de Israel, como su único pueblo dentro de todos los pueblos. ¿Y quién le puede decir algo a Dios? Él así lo hizo. Y Él escogió al pueblo de Israel para que lo conocieran, para que lo amaran y para que lo obedecieran. 3 cosas: para que lo conocieran, para que lo amaran y para qué, hermano, y para que lo obedecieran. Él los introdujo a la tierra prometida, ustedes ya saben, prometiéndoles un rey Mesías que iba a venir de la descendencia de un rey que se llamaba David. Y Dios lo hizo. Dios cumplió su pacto. A pesar de que Dios fue como un padre, un marido, para ellos un esposo, el pueblo desobedeció y pecó, yéndose en pos de la idolatría. Por ello, el pueblo de Israel, en el tiempo del rey Salomón, después de la muerte de Salomón, fue dividido el pueblo de Israel en 2 reinos. El reino del sur, que tiene que ver con 10 tribus, el reino del norte, que tiene que ver con 10 tribus, y el reino del sur, que tiene que ver con 2 tribus, la de Judá y de Manasés. Y de ese reino del sur, de Judá, iba a venir el Mesías. Entonces, como el pueblo pecó, Dios fue justo en disciplinarlo, porque Dios es justo. Y cientos de años antes, Él permitió que los asirios llevaran cautivo al reino del norte, a las 10 tribus, y arrasaron con ella. Cientos de años después, como el pueblo de Judá siguió el mismo camino, entonces Dios también los entregó a un juicio para que los babilónicos vinieran, poseyeran la tierra, la destruyeran. Y así fue, hermanos, como los Babilonia, a través de Nabucodonosor, destruyó el templo y se los llevó cautivos por 70 años. Y es aquí donde entra en la historia el libro
de Daniel. Hermanos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo en tres olas, o sea, en tres partes. La primera parte fue en el tiempo del rey Joacim, donde Babilonia invadió a Jerusalén y se llevó cautivo una parte. Dentro de esa parte, ahí iba Daniel, jovencito, un niño, posiblemente un adolescente. En la otra ola llevaron cautivos como unos 10,000 de Judá. En esa ola iba cautivo Ezequiel. Y en la tercera ola fue cuando llevaron cautivo al rey Sedequías, le sacaron los ojos, destruyeron el templo y entonces Judá quedó totalmente destruida. Entonces, hermanos, queremos preguntarnos, ¿quién era Daniel según la palabra de Dios? Daniel fue un deportado, un exiliado, un cautivo, uno de los que fue seleccionado a la fuerza para tener un entrenamiento especial para servir en el palacio real. Y vamos a leer esa parte en Daniel capítulo 1, versículo 3. Dice: entonces el rey Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajeran de los hijos de Israel a algunos de la familia real. ¿De la familia qué, hermano? De los nobles, de los más estudiados, de los más inteligentes, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les mandó que les enseñaran las escrituras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué pretendía Nabucodonosor con llevar a estos jóvenes de ese calibre? ¿Qué pretendía? Bueno, Nabucodonosor pretendía usarlos para esparcir su propia gloria. ¿Para qué los iba a usar Nabucodonosor, hermano? Para esparcir su propia gloria, para la gloria del imperio babilónico, que era el imperio más grande de aquel entonces. Por eso escogió jóvenes inteligentes, de buen parecer, para lavarles el cerebro, para educarlos, para ponerles el chip babilónico y que Babilonia pudiera brillar a través de estos jóvenes. Ese era el propósito de Nabucodonosor. Pero como ustedes saben que el libro de Proverbios capítulo 21 dice que los corazones de los reyes, los planes de los reyes están en la mano de Jehová. Y que estos reyes no lo llevan a cabo, o si lo llevan a cabo, pero realmente al final quien termina siendo glorificado es Dios. Así dice la Biblia: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey
en la mano de Jehová, a todo lo que Él quiere lo inclina. Entonces, hermanos, yo les estoy explicando todo esto porque es bueno saber todo lo que tiene que ver con el contexto del libro de Daniel. Si pudiéramos hablar de la estructura del libro, antes de poner en la pantalla la estructura, quiero explicarles. El libro tiene 12 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene, hermanos? 12. Algunos dicen que se divide en dos partes, la parte que uno entiende y la parte que no entiende. Los primeros 6 capítulos es la parte que todos entendemos, hasta los niños. Pero los otros 6 capítulos no son fáciles. Entonces, hermanos, algunos la dividen así, la parte entendible y la parte no entendible, o sea, la parte histórica y la parte profética. Pero, hermanos, por alguna razón, estudiando el libro de Daniel, por alguna razón soberana, el capítulo 1 del libro de Daniel fue escrito en el idioma hebreo. ¿En qué idioma fue escrito el capítulo 1? Para que lo entendieran los judíos, los de la dispersión, los exiliados. Y por alguna razón, desde el capítulo 2 al capítulo 7 fue escrito en arameo. ¿En qué idioma del capítulo 2 al 7, hermano? En arameo. Porque el arameo era la lengua internacional de aquellos días. Era como el inglés, pues, hoy. Que usted va a Corea del Norte, Corea del Sur, va al país más, ahí hablan inglés. Y si usted puede un poquito de inglés, puede comprar en una tienda. Entonces, repasemos. ¿En qué idioma fue escrito el capítulo 1, hermanos? En hebreo. ¿Y del capítulo 2 al capítulo 7? Pero luego del capítulo 8 al 12 vuelve nuevamente y se escribe en hebreo. Así que vamos a respetar esa estructura que el mismo autor y la misma Biblia le ha dado. Por eso, ahí aparece la estructura. Capítulo 1. Yo le he titulado Dios usa la maldad. Oiga bien, Dios usa la maldad de las naciones para Dios lograr sus propósitos. Dios usa la maldad de las naciones para Dios lograr sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito siempre de Dios? Su gloria. Desde el capítulo 2 al 7, yo le he titulado Dios gobierna todos los asuntos de las naciones en toda la tierra. Usted va a ver que el énfasis de esos capítulos son eso. ¿Y quién manda aquí? Dios. Y del capítulo 8 al 12, yo le he titulado Dios establecerá su reino eterno sobre toda la tierra. Así que ahí tiene usted la estructura para que se le haga un poco más fácil. Qué lindo sería que Dios los despertara a todos ustedes para que lean el libro de Daniel.
cuál es como el resumen, pues la esencia, la verdad central del libro? ¿De qué trata el libro? Fíjese que yo lo hallo que se encuentra en Daniel 7:14. Ahí está la esencia. Ese es como el versículo clave de todo el libro. Fíjese que Daniel 7:14 dice, puede quitarla. Mire lo que dice Daniel 7:14. Está hablando de Cristo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Qué le fue dado a Cristo, hermano? Dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. ¿Para qué, hermanos? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Ya vimos el quién y ahora el para qué, y ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo es ese reino que le fue dado a Cristo? Su dominio es dominio de 5 años, de 10. No. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Entonces, hermanos, yo he querido elaborar una verdad central, la esencia. Y la verdad central es la siguiente para mí. El libro de Daniel tiene por objetivo, después les pregunto, mostrar a los exiliados y a todas las naciones que Dios reina sobre todas las naciones. Solo eso, hermano. El objetivo del libro de Daniel es mostrar a 2 tipos de personas. ¿A quiénes, hermano? A los exiliados. ¿Y a quién más? Y a todas las naciones. ¿Qué, hermano? Que Dios reina sobre todas las naciones. Voy a volverles a preguntar. ¿Cuál es el objetivo del libro de Daniel, hermano? Mostrar a quiénes, hermano. A los exiliados y a todas las naciones, ¿qué, hermanos? Que Dios reina sobre todas las naciones. Solo las hermanas. ¿Cuál es el objetivo del libro de Daniel, hermanos? Hermanas, mostrar ¿a quién? ¿Y a quién más? A todas las naciones, ¿que qué? Que Dios reina, que Dios es el que manda en todas las naciones. Hermanos, varones, ¿cuál es el objetivo del libro de Daniel? Mostrar ¿a quiénes? A los exiliados y a todas las naciones que ¿qué? Que Dios reina, Dios manda sobre todas las naciones. Que su reino es el único, fíjese bien, que nunca pasará. Para que por lo tanto debemos tener una actitud de confiar en Él y servirle. Fíjese bien, al ver que Él es el que reina y que su reino nunca pasará, su pueblo, tanto los exiliados como todas las naciones, debemos de tener una actitud. ¿Cuál debe de ser la actitud, hermano?
servirle y obedecerle. Servirle y obedecerle. Entonces, hermanos, yo quiero comenzar este día en el primer capítulo. Solamente vamos a ver el primer capítulo. Dios usa la maldad de las naciones para lograr sus propósitos, su gloria. Vamos a ver un poco de la soberanía de Dios sobre las naciones. Hermanos, según el texto, ¿qué ocurrió según el texto cuando Babilonia conquistó a Jerusalén? Bueno, lo que pasó es que llevaron jóvenes de la realeza para ser instruidos y servir en el palacio del rey para los propósitos babilónicos. Mire en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 6. Fíjese, en el capítulo 1 versículo 6 hay una enseñanza. Fíjese bien. Entre estos estaba, ¿quién dice? Daniel. Entre estos jóvenes. Entre estos estaba, ¿quién dice? Daniel era un nombre hebreo que significaba Dios es mi juez. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Dice, entre estos estaba Daniel. También había otro joven. ¿Cómo se llamaba? Ananías. ¿Cómo se llamaba, hermano? Otro nombre hebreo que significaba Yahvé o Jehová es piadoso. Y había otro de los jóvenes que se llamaba, en nombre hebreo, ¿cómo se llamaba, hermano? Misael. Misael, significado hebreo, quiere decir ¿quién como Dios? Note bien, hermano, todos los nombres de estos 4 jóvenes hebreos van relacionados con el Dios verdadero. Y había otro joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermanos? Azarías. Azarías significa Yahvé o Jehová ha ayudado. O sea, todos estos nombres le daban gloria y honor a Dios de Israel, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. ¿Qué les puso, hermano? Nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar. ¿Cómo le pusieron a Daniel, hermano? Belsasar, que significa Marduk, proteja al rey. Un rey pagano, hermano. Marduk, proteja al rey. A Ananías le puso Sadrac. Sadrac en babilonio es mandato de Aku, un dios pagano, un dios de la luna. Y a Misael le cambiaron nombre por Mesac, que significa quién es como Aku, un dios pagano. Y a Azarías le pusieron Ebed-Nego. Ebed-Nego en babilonio es sirviente de Nebu, otro dios pagano.
La pregunta es, ¿por qué cree usted en esencia que les cambiaron el nombre a nombres babilónicos? Bueno, hay quien dice que hay un cambio de identidad con el cambio de nombre, está correcto. Pero miren, hermanos, en medio de todo esto va la gloria del rey babilonio. El rey babilonio, Nabucodonosor, era un rey egoísta, que él se creía el rey del universo. Entonces, les cambiaron los nombres, cada uno relacionado con un dios babilonio, declarando así que los dioses babilonios habían vencido al Dios de Israel. ¿Se oyó eso, hermano? O sea, aquí está la prueba, miren. Aquí tenemos a estos 4 muchachos, les cambiamos los nombres para mostrar a todas las naciones que el Dios de Israel ha sido vencido. Y que aquí quien manda es Nabucodonosor. Declarando así que los dioses babilonios habían vencido al Dios de Israel. Pero hermanos, Dios no había sido vencido por los babilonios. Amén, hermanos. Dios, el Dios de Israel, no había sido vencido por los babilonios. Porque fue Dios quien organizó todo esto, hermano. Fue Dios, por su justo juicio, que organizó todo el cautiverio. El rey Nabucodonosor se llevaba la gloria, y mientras él conquistaba, él decía: yo soy el grande aquí. Pero mire el texto lo que habla. Daniel 1. Mire lo que dice el texto, hermanos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. ¿Quién vino, hermano? Pobrecito Nabucodonosor, hermano. A mí me da pena. Él cree que va conquistando. Él cree que va ganando. Vino, dice, sitió la ciudad. La sitió y dice a Jerusalén y la sitió, o sea, la conquistó. Por ahorita, hermano, el mal va ganando. ¿Quién conquistó por ahorita? Así superficialmente. ¿Quién conquistó a quién, hermano? Nabucodonosor, el hombre poderoso, el más grande. Y no dice ahí pues el texto que él sitió a Jerusalén con los ejércitos, con su fuerza, y se lo llevó. Pero mire el texto, el número 2. Fíjese bien en el texto 2. Y el Señor, ¿quién dice, hermano? El Señor entregó. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Es que hermano, fue el Señor. Cuando nos referimos al Señor, ¿a quién nos referimos, hermano? Al Dios nuestro, al Dios de Israel, a Yahvé, a Jehová. Al Dios que tenía todo el control. Y el Señor entregó en sus manos, el Señor se lo entregó. Si Él no hubiera querido, no lo hace. El Señor entregó en sus manos. ¿A quién le entregó en sus manos? A Nabucodonosor, y él no se daba cuenta. El Señor entregó en sus manos al rey de Judá. Y a algunos, no a todos los utensilios, algunos. Porque no se llevaron todos los utensilios. Dios determinó, solo se van a llevar una parte. Y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a tierra de Sinar, a la casa. ¿A dónde se los llevaron estos utensilios, hermano?
Ay, a la casa de los dioses falsos. Hermano, qué vergüenza. Parecería que se llevaron quizás los utensilios ahí, todos los utensilios para honrar a Dios. Ahora se lo llevan para cenar y se lo llevan a la casa del Dios. Como quien dice, el rey de Israel ha sido conquistado por los dioses nuestros. Ya ven. Dice, colocándolos, los utensilios, en la casa del tesoro de su Dios. Vuelve a repetir, hermano. Los reyes más poderosos creían que eran ellos, con su poder, que conquistaban, mas no sabían que eran simplemente instrumentos en las manos del Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, ¿cuál es la realidad real que se presenta en todo el libro de Daniel? ¿Qué podemos ver en todo el libro de Daniel? Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo final. ¿Qué podemos ver en todo ese libro? Podemos ver la realidad que el exilio de Israel, oiga bien, que el exilio de Israel a Babilonia estaba bajo el control y el poder de Dios. Que el exilio de Babilonia, de Israel a Babilonia, estaba bajo el control y el poder de ¿quién, hermano? De Dios. Y era parte de su plan redentor. Para todo el mundo, para todo el mundo. Hermanos, vemos que el rey de Babilonia no tenía autoridad ni poder sobre el pueblo de Dios, según los textos que hemos visto, excepto el que le fue dado desde el cielo. Así vemos que Dios controla la maldad. Dios gobierna la maldad. ¿Qué gobierna Dios, hermano? Y usa la maldad para lograr sus propósitos. Dios gobierna la maldad y las circunstancias para su gloria. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Cristo estaba frente a Pilato? Y Pilato, lleno de soberbia, le dice: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y Cristo dio una enseñanza ahí. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Hermanos, estamos viendo que Dios usa la maldad de las naciones, de los pueblos. Dios usa las circunstancias malas para lograr sus propósitos. Hermanos, quiero ir aplicando esta palabra a nuestras circunstancias. La muchacha se llamaba Carolina Sandel. Carolina Sandel era hija de un pastor de la iglesia luterana en Suecia. Vivían muy felices, tenían una buena relación con su papá, tenían un ministerio muy lindo, todo iba bien.
Pero un día Carolina y su papá fueron a un barco. Y en el barco se movió. Fíjese, el barco se movió, como decimos nosotros, se zamaqueó, mientras ellos estaban en la parte alta del barco. Y el papá, solo el papá, cayó al mar y se ahogó frente a Carolina Sandel. Ella vio con sus ojos cómo su papá se estaba ahogando y nadie pudo ayudar. Eso afectó grandemente a Carolina, porque era una circunstancia inesperada para ella. O sea, perder a un padre, wow. O sea, yo sé lo que es perder a un padre. O sea, aquel que le va mostrando a usted el camino al cual puede usted recurrir, con el cual puede usted jugar. Yo me acuerdo que mi papá era muy juguetón. Nos tirábamos al piso, me llevaba al campo. ¡Wow! Perder un padre es duro. Y eso afectó a Carolina. Pero Carolina, Dios le dio entendimiento, aún en medio de la circunstancia. Y ella, a partir de esa circunstancia, ella escribió un poema. Y ha escrito cientos y cientos de himnos que han consolado a millones y a millones de personas, incluyéndome a mí. Hay un poema y es un coro que dice día a día. ¿Cómo se llama el coro? Día a día. Y dice, día a día y con cada momento que pasa, encuentro fuerzas para enfrentarme a mis pruebas, dice ella. Día a día, dice, Dios me da fuerzas. Incluso esta prueba, dice ella, para enfrentarme a mis pruebas. Confiando, dice ella, mire, en lo que me ha otorgado mi Padre en su sabiduría. Ella está queriendo decir, esto que me ha pasado ha sido un regalo de Dios. Esta circunstancia yo no voy a verla como una circunstancia negra solamente, aunque me duele, pero esto es un regalo, me lo ha otorgado mi Padre Celestial, dijo ella. No tengo causas para preocuparme, dice ella, ni para temer. O sea, Dios tiene el control de todo. Y dice, aquel cuyo corazón es bondadoso, Dios sigue siendo bueno. ¿Qué dijo Carolina, hermano? Dios sigue siendo bueno a pesar de que esto me ha pasado. Más allá de toda medida. Y dice Carolina, a veces Dios pone en cada día lo que Él considera mejor. Él me da lo que Él considera mejor. A veces yo necesito gozo y Dios me da gozo, dice ella. A veces yo necesito dolor y Él me da dolor. Amorosamente me da partes de dolor y de placer, mezclando el trabajo con la paz y el descanso. ¿Por qué yo comparto esto, hermano? Porque muchas veces Dios usa la maldad de las naciones, de los pueblos, y Dios usa las circunstancias más amargas de la vida para cumplir su propósito. Y yo les preparo a ustedes para que en el día malo ustedes no vean solo lo malo, sino que digan,
Dios es bueno. Imagínense Jerusalén arrasada, el templo arrasado, todos llevados cautivos, y esta gente necesitaban consuelo y lo recibieron. Esta gente necesitaban a un profeta llamado Daniel, y dice: miren, no, es que no ha sido Nabucodonosor, ha sido Dios, ha sido la mano de Dios. Todo esto que está sucediendo es la mano de Dios para cumplir sus propósitos y Él glorificarse. Hermanos, muchas veces de Romanos 8:28 solo leemos el 28, pero no leemos el 29. Mire, leámoslo todo, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que Dios ha llamado, los creyentes de verdad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien o cooperan para bien, no importa las cosas malas que a alguien le esté pasando. Todo coopera para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué, hermanos? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amado hermano y hermana, joven, si tú eres un genuino hijo de Dios, no me digan amén, por favor. ¿Cuántos aquí son genuinos hijos de Dios? Repito nuevamente. ¿Cuántos de los que están oyendo hoy aquí son genuinos hijos de Dios? Pues a ti, todas las cosas que te han sucedido en el pasado, en el presente y que te sucederán en el futuro, por malas que parezcan, tienen un propósito, y es santificarte y formar a Cristo en ti y presentarte un día sin mancha delante de Él en su venida. Porque yo podría objetar: ¿por qué quedé huérfano a los 14 años? ¿Por qué mis padres fueron matados? Una muerte violenta. ¿Por qué? ¿Por qué no tuve el privilegio yo? Todavía tengo secuelas de todo eso que sucedió. Yo tengo secuelas todavía. Si quiere hablamos. Yo tengo secuelas de todo eso que sucedió. Pero yo tengo que estar consciente que todo eso que me sucedió en el pasado, lo que me está sucediendo en el presente de quedar huérfano, quedar solo, y lo que aún me va a suceder en el futuro, sea malo o bueno por mi culpa o no, todo eso está cooperando para santificarme. ¿Para qué, hermanos? Para santificarme y formar la imagen de Cristo en mí, que todavía no está formada. Y todo lo que va a suceder en el futuro, todo eso va a colaborar para yo un día presentarme delante de Dios en su segunda venida sin mancha y parecido a Cristo. Por eso este mensaje puede consolar. Es que mire, hermano, mire, si usted supiera lo que a mí me ha pasado, mire, yo cómo quedé, mire, pobrecito yo. Mire, a mí me pasan unas, oye. Pues todo eso es parte del proceso de santificación.
sea, no es una desgracia, pues. ¿Se está entendiendo, hermanos? Por eso, hermanos, debemos nosotros también ser consolados, porque este mensaje estaba siendo dirigido a los exiliados. El mensaje estaba siendo dirigido a los oyentes originales, a los exiliados. Todo esto que ha pasado, la muerte de tantos judíos, el deterioro del templo, la destrucción del templo, todo esto que ha sucedido es la mano de Dios. Y ustedes no lo van a entender aquí, lo vamos a entender allá. Entonces podemos ver en esa parte, en el capítulo 1, eso, hermano. Ahora, también en el capítulo 1 podemos ver la actitud de Daniel como un exiliado. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? La actitud de Daniel como un exiliado, como un refugiado, pues. Hermanos, tal vez ustedes han oído del camaleón, ¿verdad? Que hay gente que le dice, vos sos camaleón, le dice, que cuando te conviene te adaptas a la persona y cuando no, sos como un camaleón, que cambias de color. Entonces se dice que el camaleón cambia de color, se adapta a la situación. Si el color es café, él se convierte en café. Entonces, hermanos, pero yo traigo un ejemplo, ¿verdad? Pero el perico es diferente al camaleón. Porque el perico, yo no he visto perico, ¿va? Azules, ¿va? Puede que sean de otro tipo de. Pero el perico, como dice el dicho, donde quiera es verde. Mi perico, si se va, siempre él va a morir verde. Un poco asoleado quizás, lo verde, que está bien asoleado, pero él donde quiera. Entonces, hermanos, así fue Daniel. Daniel, a diferencia de muchos judíos, imagínense, hermano, en Judá, como dice un hermano, habían teléfonos de disco. Hermano, en Babilonia habían teléfonos inteligentes. Estoy comparando, hermano. Hermano, yo tengo unas preguntas hoy. ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios en días como estos, en que la cultura no son favorables a la fe cristiana? ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios, queridos jóvenes, en días como estos, en que la cultura no son favorables a la fe cristiana? Hermanos, ¿es nuestra meta solamente sobrevivir? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Ahí sobreviviendo, hermano. ¿Será que nuestra meta debe de ser solo sobrevivir? ¿O nuestra meta debe de ser esparcir su palabra en medio de lo que está sucediendo? Y que su reino crezca, que las almas se salven y nosotros ser salvos y dejar ese legado a las generaciones. ¿Cómo estás, hermano? Matando el tiempo. Hermano, nosotros no estamos matando el tiempo. Estamos siendo santificados. ¿Qué estamos siendo, hermano? Santificados. ¿Acaso el libro de Daniel nos enseña cómo vivir para la gloria de Dios en medio de una cultura pagana? Sí, el libro de Daniel nos enseña eso. Queridos jóvenes, si te llevan a Rusia, no hay ni una iglesia. Ni una iglesia.
Si viajas a un lugar de España, ni una iglesia, nadie te ve, ¿qué harías, querido joven? Tienes todas las oportunidades de pecar, ¿qué harías? Hermanos, Daniel no solo sobrevivió, Daniel estaba consciente que con su manera de vivir estaba dejando un legado a las generaciones, incluyéndonos a nosotros. Vuelvo y repito, Daniel no solo tenía la convicción de sobrevivir, Daniel estaba consciente que con su manera de vivir, él estaba dejando un legado a las futuras generaciones. Conozco a una pareja. Él conoció a un joven mayor que él y él todavía no había ido a la universidad. Y este joven bachiller vio que este joven superior a él en edad y mayor en cristiandad fue a la universidad, salió y este joven se casó. Así que no solo sobrevivió a la universidad, sino que influenció a muchos en la universidad y se casó en Cristo. ¿Y saben qué hizo este bachiller? Dijo, si Julano pudo, entonces yo también voy a poder. El legado de Daniel, hermanos, podemos verlo en el capítulo 1, versículo 8. Hermano, Daniel era carne y hueso como nosotros. Pero mire lo que dice Daniel 1:8. Dice, Daniel propuso. ¿Qué hizo Daniel, hermano? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. O sea, no estamos hablando de que vamos a ser adventistas, hermanos, no, nada de eso. Estamos hablando de que la cultura en ese tiempo, el vino, las comidas, eran realmente, hermanos, dedicadas a los dioses, eran paganas. Participar de las comidas y de la bebida del rey era decir, yo soy babilonio, señores. Renuncio a mis convicciones. Renuncio a mi Dios. Hermanos, queridos jóvenes, Daniel propuso en su corazón. ¿A dónde propuso él? En su corazón. Ya vamos a ver eso. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La palabra propuso es tomar posición. ¿Qué es la palabra propuso? Rápido, hermano. Daniel tomó una actitud de defensa. Tomar posición contra. Establecer una distancia entre. Hermanos, no es hablar de nadie, pero hay artistas en Hollywood, en Disney, que son nacidos de nuevo. Los hay. Y cuando ellos, hermanos, van a escenas románticas, hermano, ellos rápido dicen, vamos a hacerlo así, 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 porque yo soy fiel a mi mujer, porque yo creo en la abstinencia. Yo creo que Dios nos ha dado una sola mujer.
Y no vamos a besarnos, no vamos a abrazar al desnudo, no vamos a hacerlo. Daniel propuso en su corazón, estableció una distancia. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a Daniel y no a otros? Por supuesto a los otros tres también. Pero ¿qué fue lo que motivó a Daniel a hacer esto y no al resto de jóvenes judíos? Hermanos, yo no dudo que Daniel, como él propuso en su corazón, la fuente que él tenía contra la tentación estaba ¿a dónde, hermano? Dentro de su corazón. Daniel había creído de verdad en su corazón, porque fue en su corazón que él propuso. Romanos 10:10, mire lo que dice. Porque con el corazón se cree para justicia. No hay duda que Daniel había creído, aún sin saber, en la justicia de Cristo. Y la justicia, la rectitud de Cristo dentro de él lo protegió. ¿Qué protegió a Daniel, hermano? La justicia de Cristo dentro de él. Dentro de él había una nueva naturaleza. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En algún momento de la vida de Daniel, él realmente había hecho esa confesión verdadera de que Dios era su Dios y de que iba a andar conforme a su Dios, porque él pertenecía, Dios vivía dentro de él. Yo no dudo que aunque Daniel no conocía estos versículos, esto era real en él. Primera de Juan 5:18. Oigan, hermanos. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Ha nacido de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. O sea, el pecado no es un estilo de vida, no es que no puede caer en pecado, pero el pecado no es un estilo de vida. Hermano, si alguien cuenta un chiste colorado, yo no me voy a estar riendo ahí, y si me río me arrepiento y le pido perdón a Dios porque no es mi estilo de vida. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios, el pecado no es un estilo de vida, no habla de perfección aquí, pero Daniel tenía esa naturaleza. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El Espíritu Santo lo guarda a uno. El Espíritu Santo, ¿qué hace con nosotros, hermano? Nos guarda, y aun cuando hemos pecado, nos reprende, nos redarguye. Pecaste, estoy triste. Y el maligno no le toca. Fíjese, y el maligno no le toca. No significa que el maligno no lo va a tentar, pero lo que significa en el original es que el maligno no lo va a agarrar, a enganchar. O sea, el maligno, para dominar a un inconverso y a un creyente genuino, le es más fácil, pues, al no convertido, porque él tiene terreno ahí, lo engancha. Esa es la palabra. Entonces, el maligno no lo toca, no lo puede enganchar fácilmente.
Y si lo lograra enganchar, Dios lo va a desenganchar, porque 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Hermanos, yo no dudo que en Daniel había esa nueva naturaleza. Por eso él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En el caso de nosotros, hermanos, que ya somos cristianos, gracias al Señor, porque también podemos gozar de la bendición de Daniel, pero también no debemos de tentar al Señor. No debemos, nosotros como cristianos, no debemos de tentar al Señor viviendo una vida descuidada e indisciplinada, porque Dios nos manda a estar alertas. ¿A qué nos manda el Señor, hermano? A estar alerta. Miren lo que dice, porque así como Daniel, hermano, fue un exiliado, fue un peregrino, alguien que no pertenecía a Babilonia, él sabía que no era babilonio. Él sabía que un día iba a venir un juicio eterno. Entonces, así Dios, nosotros como exiliados, como peregrinos, Dios nos manda también en 1 de Pedro 2:11. Mire lo que manda Dios. Y mire con qué palabra tierna nos dice Dios. Mire, amados, dice. ¿Cómo dice, hermano? Ustedes han sido amados. Dios los ha amado. Amados, les ruego, como a extranjeros. ¿Sabe que la palabra extranjero es exiliado? Exiliado y peregrinos, o sea, transitorio, que van de paso acá, que se abstengan de las pasiones, de los deseos, pues carnales, que no están afuera, que combaten contra el alma dentro. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Una conducta, ¿cómo, hermano? No perfecta, irreprochable. A fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Quiero dar algunas aplicaciones, hermanos. Estas aplicaciones son importantes, para mí son importantes. Hermanos, debemos de proponernos, ayudados por la gracia de Dios, a dejar un legado de santidad a las futuras generaciones. ¿Qué debemos de proponernos, hermanos? Por la gracia de Dios, así como Daniel, a dejar un legado de santidad a las futuras generaciones. Hermanos, vivimos en días en que la gente no piensa en dejar un legado de santidad. O sea, la gente piensa en dejarle una herencia al muchacho, estudios para que se defienda, pero en sí la gente no piensa en esto, de dejar un legado de santidad a las futuras generaciones. Hermano, el adulterio está a la puerta hoy. Las fornicaciones, las infidelidades, la frialdad. Hoy voy a ir al culto, hoy no voy a ir, no tengo ganas de ir hoy, tengo sueño, voy a descansar. Hermano, hoy está de moda ser infiel, ignorando que hay gente que nos está viendo nuestro estilo de vida, ignorando que somos un libro que está siendo escrito. Hermano, yo les animo a ser como Daniel, que propuso en su corazón dejar un legado de santidad, y que sí se puede con la gracia de Dios. El ministerio de Daniel ha sido el ministerio más largo que ha existido.
Hermanos, el profeta Daniel duró 70 años de ministerio en el exilio. ¿Cuántos años duró él allá, hermano? 70 años. Daniel nos dejó un legado de santidad, hermanos. Daniel fue un alto gobernante en Babilonia, pero su identidad no era que él fue un alto gobernante. Mi papá, mi mamá fue una alta gobernante, fue diputado, fue el tercero. Esa no fue la identidad de Daniel. Daniel se caracterizó por ser un hombre de Dios. ¿Por ser un hombre de qué? De Dios. En medio del paganismo. Hermanos, Daniel influenció con su vida a 4 reyes. ¿A cuántos reyes, hermano? Si no me equivoco son 5, pero son 4. Nabucodonosor, su hijo Nabucodonosor, de Nabucodonosor, ¿cómo se llamaba, hermano? Belsasar. Hubo otro rey que él influenció, fue a Darío. Y otro rey que él influenció fue a Ciro, rey de Persia. Todos esos reyes dieron testimonio que el Dios de Daniel era el verdadero y que los dioses de ellos eran falsos. Todos esos reyes doblaron las rodillas, hermano, y dijeron: yo he sido un soberbio, pero he visto el Dios de Daniel, que Él es Dios de dioses, Rey de reyes, y Él puede humillar a quien Él quiere, y que todos los reinos del mundo están bajo Él. Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a los entendidos, y que toda la sabiduría no está en Babilonia, ni en los magos babilonios, está en Dios, y que Dios puede usar a quien quiera que se humille para descifrar los enigmas que nadie ha podido descifrar. Hermano, Dios mío, cuando estemos en gloria, hermano, Él influenció a reyes, no cualquier rey, reyes poderosos, hermanos, los más poderosos del mundo, y nos sigue influenciando a nosotros. Jóvenes, que ustedes puedan ser jóvenes con un legado. De aquí para allá estoy hablando. Con un legado. Hermanos, yo tengo un legado de mi papá. Yo tengo legado. Yo tengo legado de él. Yo conocí a mi papá desde que conoció a Cristo, hermano. Él solo tuvo una mujer. Y cuando mi mamá se vio en peligro, él la fue a buscar, dio la vida por él, por ella. O sea, yo tengo un legado, hermano. Yo tengo mucho que meditar. Cómo se cuida a una mujer. Cómo ser fiel a una mujer. En medio de un mundo terrible, hermano. Hermano, en todo lo que haces, hazte una pregunta, por favor, hermano. En todo lo que tú haces, hazte una pregunta. Hazle una pregunta a Dios. ¿Cuál es tu propósito aquí, Señor? Señor, guarda mi corazón de amoldarme a este mundo. Que mi prioridad sea tu reino, oh gran Señor, que no me olvide. Somos exiliados. Romanos 12:2 dice: no os conforméis, no te amoldes a este siglo malo, perverso. Este siglo no es santo, hermano. La televisión, los medios, 16 horas de combate diario.
Esos medios no nos llevan a la santidad. Tenemos que orar, ser influenciados por la palabra de Dios. No te conformes, no te amoldes a este siglo, sino transforma, busca la transformación de tu vida, de tu mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tu aspiración sea comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es matando el tiempo, no es estudiando aquí, no. ¿Y quién eres tú? Bueno, yo soy profesora. No, tú no eres profesora. Tú eres hija de Dios si has nacido de nuevo. Tu identidad no es ese. ¿Y qué es usted? Doctor. ¿Y qué es usted? Ingeniero. No, no somos eso. Dios nos ha dado eso como accesorio. Pero Dios nos ha ser hechos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, hermanos. Por eso yo les digo a los alumnos que están estudiando medicina, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cristiano médico o médico cristiano? ¿Y cómo es eso? ¿Qué es primero? Pues ¿para qué Dios te dio la profesión? Si Dios te dio la profesión de médico, si Dios te la dio para su gloria, entonces tú eres un cristiano médico. Pero si tú vas a vivir para tu profesión, entonces tú eres un médico cristiano. No te amoldes a este mundo. Hermanos, debemos dejar a nuestra generación un legado de servicio por lo que Dios es y será. Debemos de dejar a nuestra generación un legado de servicio por lo que Dios es y será. Vivamos como extranjeros exiliados. No nos aferremos a este mundo y a sus afanes, sino prestos y diligentes en servir, ya que su reino es el único que permanecerá. Dice la Biblia, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo al Señor. Voy a hacer una exhortación. Hermano, vas a ir a tal evento. Hermano, voy a tratar de ir. Voy a hacer todo lo posible. No vayas. Como que vas a una prisión. Voy a tratar la manera de ir, porque no es mi mundo ese, pero voy a tratar. No, hermano, examina tu vida si has nacido de nuevo. Voy a tratar, voy a hacer el ánimo de congregarme, aunque sea una vez a los 15, una vez a la semana. Voy a tratar, hermano. No, eso no es ser cristiano, ser diligente. Que con cualquier cosa ya uno ya, ¿verdad? Hermano, puede servir aquí. Fíjese, hermano, que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y entonces, si todo eso ahí se va a quedar, pues. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? ¿A dónde hay que servir? Dígame. Oriénteme usted, ayúdeme. Porque mi corazón es malo. Se amolda a este mundo. Un legado de servicio al Señor. Un legado de diligencia en el servicio, no perezosos, sirviendo al Señor. Hermanos, somos llamados a confiar en Dios, aunque las cosas no parezcan que vayan bien. ¿A qué somos llamados, hermano? Daniel nos explica, el libro de Daniel nos explica a confiar en el Señor soberano, aunque las cosas no parezcan que vayan bien. Recordando que Dios usa la maldad de los hombres, aún las enfermedades, para cumplir sus propósitos. Hermanos, dice un poema, las nubes que ahora teméis están llenas de misericordia. Hermanos, si estás pasando por situaciones difíciles, enfermedades, situaciones pero bien difíciles, hermano, confía en el Señor.
Porque dentro de todo eso hay un propósito soberano que uno no entiende. Y es que siempre me sale mal esto y siempre, y ¿por qué no yo? Hermano, eso viene de la mano de Dios. Dios está trabajando en tu vida. Y en medio de eso, confía en el Señor, como los exiliados fueron consolados. Sí, pero se me quemó la casa, se quemó el templo, perdimos todo, pero Dios vive. Y los utensilios fueron llevados, ahí se andan burlando, déjenlos. Dios tiene un propósito. Van a pasar 70 años y hay una profecía que vamos a regresar. Y aunque no regresáramos, nuestros hijos van a regresar, porque la profecía sí dice. Hermanos, debemos de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Y quiero hacer aquí un llamado a todo. Yo quiero con todo el amor que Dios me pueda dar, quiero hacer un llamado a un querido pecador que está aquí, no reconciliado. Si hay alguien acá que es un pecador no reconciliado, dése por aludido que a usted yo le estoy hablando. Y yo le estoy hablando tiernamente. No, yo no te estoy pegando en la cabeza, no, te estoy hablando tiernamente porque me duele tu condición. Querido pecador no reconciliado, mira, Daniel 12:2, mira lo que dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, todos van a ser resucitados, van a ser despertados, ahí usa la palabra despertar, serán despertados, todos. Unos para vida eterna. ¿Unos para qué? Para vida eterna. Benditos, miran, tú fuiste mi hijo, tú creíste en mí. Bendito hijo, entra en el gozo de tu Señor. Unos van a ser despertados para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Querido pecador no reconciliado, ¿de cuáles vas a ser tú? ¿De los que van a ser avergonzados, de los que nunca creyeron? ¿Sabes quién será el juez en ese tribunal? Porque van a ser juzgados, que van a ser condenados. ¿Sabes quién va a ser el juez? Se llama Jesucristo. ¿Quién va a ser el juez? Jesucristo. Todo el juicio, dice el Padre, lo ha dado al Hijo. Y sabes, yo no lo digo, dice 2 Timoteo 4:1, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Querido, reconcíliate hoy. Reconcíliate. Andas lejos de Dios. Reconcíliate hoy. Ven a Jesús en fe y en arrepentimiento. Dile: yo he menospreciado a Jesucristo. Yo he menospreciado la iglesia. Vengo cuando quiero, cuando me da la gana. Yo no te reconozco como mi rey, y esa es una gran blasfemia. Yo amo más las cosas de este mundo, los afanes de este mundo. Antes vengo allá al tiempo. No leo la Biblia, no vivo para Dios. No estoy dejando un legado para las generaciones como Daniel. No estoy trabajando para Dios. No estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviéndome a mí mismo. Y eso es un gran pecado. Eso es no creer. Eso es ser incrédulo. Le he creído a este mundo, sus vanidades, a su pecado, a Satanás. Ahí voy en la corriente. Querido, ora al Señor para que no salgas hoy sin arrodillarte. Yo voy a pedir que inclinemos el rostro mientras los músicos pasan.
Inclinemos el rostro. Y si tú, querido y querida, estás ahí y eres un pecador no reconciliado, ahí puedes reconciliarte. Ora, dobla las rodillas aquí, ahí en esa silla. Si no las doblas aquí, se te van a hacer quebradas allá, porque toda rodilla se doblará, voluntaria o involuntariamente. Pero es mejor que las dobles aquí. Humíllate ahí al Señor, por favor. Viene un día en que ese reino que ya comenzó con la venida de Cristo, ese reino se va a manifestar en toda su gloria. Ese reino eterno se va a manifestar. Ora al Señor, pídele al Señor perdón. Hermano, que eres negligente en el servicio, pídele perdón a Dios. Jóvenes y adultos, pidámosle a Dios dejar un legado a esta generación tan perversa y mala, que vive para otra cosa. Padre, en el nombre de Jesús, mira si hay alguna persona que está orando. Por favor, Señor, sálvala hoy. Inscribe, Señor, como ya lo hiciste desde antes de la fundación del mundo. Señor, que hoy des testimonio de que esa vida es un escogido, un llamado, Padre, para ti. Oh Señor, que podamos ordenar nuestras vidas, vivir para ti, querido Padre, en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie, hermano.